El viento helado de la madrugada azota la ventana. Dentro, la tenue luz de un monitor ilumina un rostro. Horas, días, años de trabajo condensados en una aplicación, una patente, un sueño. Las cifras brillan. Millones. La promesa de una vida diferente. Pero el brillo es un espejismo. Un documento legal, denso, ilegible para el profano. Y la realidad, la cláusula, esa pequeña frase, el asterisco invisible que permite al gigante corporativo devorar la creación. El innovador, el soñador, despojado. Su invento ahora es de otros, su futuro, incierto. ¿Te contaron la historia de un visionario que, contra todo pronóstico, descubrió un nuevo mundo? Es mentira. Te ocultaron la verdad de un inversor arruinado, de un empresario audaz que fue devorado por el sistema que él mismo ayudó a enriquecer. Cristóbal Colón no fue solo un navegante, fue un jugador en la mesa de los poderosos, un emprendedor que hipotecó su vida a cambio de una promesa de gloria y riqueza. Y como tantos antes y después de él, terminó despojado, traicionado, en la bancarrota moral y financiera. Su leyenda es una fábula, su realidad, un crimen silencioso contra el hombre común. Este fue el mecanismo de la trampa. Era finales del siglo XV. España acababa de reconquistarse a sí misma, pero su tesorería estaba vacía. La sed de oro era una enfermedad. Entonces apareció Colón, un hombre con una idea que era pura audacia: llegar a Oriente navegando hacia Occidente. Un proyecto delirante, una inversión de riesgo extremo. Pero la promesa... la promesa, las capitulaciones de Santa Fe, un documento que hoy leeríamos con incredulidad. Promesas de almirante perpetuo de la mar Océana Virrey y gobernador de todas las tierras descubiertas, y lo más dulce, la 10ª parte de todas las riquezas, el 10% de todo el oro, la plata, las especias, las perlas, las piedras preciosas que se encontraran. No un salario, sino una participación masiva en el capital de una empresa global. Una oferta pública inicial con un solo inversor principal, Colón, y un socio capitalista mayoritario, la Corona. Pero la trampa se cerró antes de que la primera carabela tocara tierra. ¿Acaso podía un solo hombre, por muy visionario que fuese, competir con el poder absoluto de una monarquía? La asimetría era brutal. Las capitulaciones de Santa Fe eran un contrato, sí, pero un contrato con una cláusula invisible, una que el poder se reservaba el derecho de escribir y reescribir a su antojo. La soberanía inalienable de la corona. Un simple navegante nunca podría ser un verdadero par del rey y la reina. Los privilegios otorgados eran un cebo, una zanahoria. Cuando el éxito se hizo patente, cuando las riquezas empezaron a fluir, la máquina legal y burocrática del Estado se puso en marcha. Lentamente, implacablemente, se dispuso a erosionar cada uno de esos privilegios. El almirante, el virrey, el gobernador. Títulos grandilocuentes que en la práctica significaban poco frente a la voluntad de Isabel y Fernando. El emprendedor, en este juego de tronos, nunca podría ganar. La trampa no era el viaje, la trampa era el contrato. Viajemos a la España de finales del siglo XV. La nación recién unificada bajo los reyes católicos tras siglos de reconquista estaba hambrienta. Hambrienta de gloria, sí, pero sobre todo hambrienta de oro. El comercio con Oriente estaba monopolizado por venecianos y genoveses. La ruta terrestre, peligrosa. La ruta africana, propiedad de Portugal. La desesperación económica impulsó la imaginación. La era de los descubrimientos no fue una explosión de curiosidad científica, fue la burbuja especulativa más grande de la historia. Cada viaje era una apuesta, cada inversor, un adicto al riesgo. Los monarcas, los banqueros, los mercaderes todos soñaban con el dorado, con especias que valían su peso en oro, con nuevas rutas que romperían los monopolios existentes. En este caldo de cultivo de avaricia y ambición, la visión de Colón encontró su momento. Él no ofrecía ciencia, ofrecía un atajo hacia la riqueza, y la corona, endeudada hasta los cimientos, estaba dispuesta a escuchar a cualquiera que prometiera un milagro financiero.
El milagro llegó, pero con él el punto de ruptura. Después de su primer viaje, Colón fue recibido como un héroe. Trajo oro, especies exóticas, nativos. La promesa parecía cumplida, pero los siguientes viajes revelaron una realidad más cruda. El oro no estaba en las calles, los nativos no eran dóciles, y Colón no era un buen administrador. Su gestión en la Española, marcada por la brutalidad y la incompetencia, generó un torbellino de quejas que llegaron a la corte. Los enemigos en la corte, que nunca habían creído en él, vieron su oportunidad. En el año 1500, Colón fue arrestado en la Española por Francisco de Bobadilla, enviado por los reyes católicos y devuelto a España encadenado. Encadenado, el descubridor del Nuevo Mundo, tratado como un criminal. Los reyes, avergonzados, lo liberaron, pero la confianza estaba rota. Sus privilegios fueron renegociados a la baja, su título de virrey vaciado de contenido con el nombramiento de Nicolás de Obando como nuevo gobernador. La corona había puesto el ojo en las riquezas de las nuevas tierras y no iba a permitir que un genovés advenedizo se interpusiera. El socio mayoritario había decidido desahuciar al socio minoritario. Las consecuencias humanas fueron devastadoras. Los últimos años de Cristóbal Colón fueron un tormento. Enfermo, envejecido y obsesionado con recuperar lo que consideraba suyo. Los famosos pleitos colombinos, una serie de litigios interminables entre sus herederos y la corona que duraron décadas, fueron la prueba de su desesperación. Sus cartas, escritas con mano temblorosa, son un lamento constante, un grito de traición. «Yo debería ser juzgado como capitán que fue de una conquista», escribió. Se sentía despojado, no solo de sus riquezas, sino de su honor y su legado. El hombre que había abierto un continente murió sintiéndose un pobre, un estafado, un visionario con las manos vacías. Sus últimos deseos fueron que lo enterraran con las cadenas que le impusieron. Su gran descubrimiento para él había sido el descubrimiento de su propia ruina. ¿Hay un final más amargo para una historia tan grandiosa? La historia no se repite, pero rima. Este eco de traición resuena hoy con una brutalidad innegable. ¿Cuántos Cristóbal Colón modernos se están gestando ahora mismo? Piensa en el fundador de una startup innovadora que, al buscar financiación, cede el control de su visión a un fondo de capital de riesgo que, una vez que la empresa despega, lo desplaza sin miramientos. Piensa en el inventor independiente cuya patente es ignorada o apropiada por un gigante tecnológico. Piensa en el músico, el escritor, el artista cuyo trabajo es monetizado por plataformas que le ofrecen migajas mientras ellas amasan fortunas. El patrón es idéntico. El poder centralizado, sea una corona, un fondo de inversión, una corporación, identifica el valor, lo coarta con promesas de apoyo y éxito, y una vez que ese valor ha sido explotado, descarta al creador. La gloria para el sistema, la miseria para el innovador. ¿Acaso esto no lo hemos visto antes? Los signos precursores están por todas partes. No hay que buscar mucho para ver cómo la nueva servidumbre se impone. La gig economy, donde millones de trabajadores son tratados como contratistas independientes, sin derechos laborales ni beneficios, mientras las plataformas que los emplean generan billones. Las guerras de patentes, donde corporaciones con ejércitos de abogados ahogan a pequeños inventores. La erosión de los derechos de autor y la propiedad intelectual en la era digital, donde el contenido se consume de forma masiva sin una compensación justa para sus creadores. Los contratos leoninos, las cláusulas ocultas en acuerdos de software y servicios, que nos roban nuestros datos, nuestra privacidad, incluso nuestra autonomía digital. Estamos siendo despojados, no de las Indias, sino de nuestra capacidad de crear y prosperar libremente. La máquina de la apropiación nunca descansa. Si esta lógica de expoliación continúa, ¿qué nos espera en los próximos 5 a 10 años? Un futuro donde la innovación genuina se ahogará. ¿Quién arriesgará todo por una idea si sabe que, en el mejor de los casos, será despojado de ella y en el peor arruinado? Un mundo donde solo los megaconglomerados,
los estados o las élites financieras tendrán el monopolio de la creación y la riqueza. Una sociedad de consumidores pasivos, desprovistos de la capacidad de generar valor propio. La pirámide se hará más empinada, la cima más inaccesible. La promesa del progreso, una utopía vacía. Una tiranía silenciosa del capital sobre el ingenio, el legado de Colón, convertido en nuestro propio futuro. Entonces, ¿cómo protegerse de este nuevo viejo orden? La verdadera supervivencia no está solo en acumular oro o tierras, sino en entender el juego. La primera línea de defensa es el conocimiento. Aprender a leer entre líneas los contratos, a identificar las cláusulas depredadoras, blindar tu capital más valioso, tu propiedad intelectual, tus habilidades únicas, tu reputación. No te limites a un solo socio, a un solo cliente, a un solo empleador. Diversifica tus fuentes de valor y tus alianzas, crea redes de apoyo que te permitan resistir cuando el gigante intente aplastarte. La autonomía, la capacidad de proteger lo que es tuyo, es la verdadera riqueza en este nuevo siglo XXI. La traición siempre viene disfrazada de oportunidad. Aprende a detectarla. El descubrimiento de América fue, para Cristóbal Colón, el descubrimiento de su propia ruina. La historia nos advierte: el precio de la ambición sin control es la servidumbre. ¿Estaremos condenados a ser los nuevos Colón de un sistema que nos promete la gloria para arrebatarnos hasta el último aliento? ¿O aprenderemos a leer las rimas de la historia para forjar un futuro donde el creador sea, por fin, el verdadero dueño de su creación? Para comprender las rimas de la historia, y quizás romper el ciclo, es crucial seguir investigando.